a la segunda media hora de nuestra primera hora, perdón que parece un trabalengua, estamos ingresando a la segunda media hora de la primera hora aquí del programa de Té de Ceilán, pero no vamos a ingresar con una columna que tenemos siempre todos los jueves, ¿no, Seba? Sí, así es. Tenemos... Gustavo Martínez Terzaga. Sí, tenemos una de las mejores columnas que tenemos cada 15 días en nuestro programa. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, muchachos, cuánto halago. ¿Cómo andan ustedes? Ya los extrañaba, así que un gusto estar presente esta tarde. Bien, estamos muy bien, por suerte. Sí, bueno, ahora mucho. Vamos a presentar, esta vez nos toca presentar a nuestra columna. Vamos a presentar el tema, la temática que la tengo acá a mano, que nos acaba de pasar. Vamos a leer la temática que tenemos para el día de hoy. Yo voy a empezar a leer la introducción. Luego de nuestro saludo, durante la década kirchnerista, Roca fue convertido en la bestia negra de la historia argentina. Ello ha llevado a que los manuales de enseñanza de historia argentina de secundario o no se mencione quién haya sido presidente, aunque fue quien ejerció el cargo durante más tiempo y siempre periodos constitucionales. En parte, la campaña contra Roca ha tenido que ver con la desmilitarización de la historia. Que un militar profesional haya sido el gran constructor del Estado Nacional no encaja con la interpretación de la historia que la divide entre militares golpistas y civiles democráticos. ¿Por qué nos cuesta tanto el tema de Roca, sobre todo a una gran fracción de la militancia nacional y popular? Bueno, nos vamos a introducir en un tema álgido que merece mucha honestidad intelectual y sobre todo no abordarlo con prejuicios de antemano, ¿no? El tema Roca y su influencia en la vida nacional y su concepción geopolítica de la Argentina, digamos. Reiteradamente o personalmente hemos señalado desde otras columnas y desde la composición de algunos textos que distintas figuras históricas han sido demonizadas como si fuera un deporte, presas, digamos, de la lamentable intolerancia reinante en los últimos tiempos. Me parece que el progresismo o la progresía suele contar con una manía muy particular, que es la de dibujar en blanco y negro a personajes y a hechos que provienen, digamos, de una realidad mucho más compleja. Diría que la imaginan casi con una conciencia escolar, dividiendo a los próceres entre buenos y malos, quitándole el elemento tiempo del proceso histórico, que es algo así como quitarle el ritmo y la melodía a la música, digamos. Solo queda la matemática de la partitura y nadie baila. Además creo que la progresía buenamente se autopercibe en el presente, digamos, en el aquí, en el ahora, como la medida de todas las cosas para juzgarla. Por eso me parece que ven el pasado con el prisma de la moral del presente o desde los derechos humanos y dejan de lado las incidencias y las variables de la época en la cual se hace foco en tanto intención de revisar un determinado periodo histórico, ¿verdad? Y entre estas figuras demonizadas está la de Julio Argentino Roca, que es el fundador del Estado argentino. Le debemos que la Patagonia sea argentina. Tengo la impresión que la campaña contra Roca y el indigenismo exacerbado son los antecedentes de una de las divisiones en Argentina, digamos, trasladada al interior de las filas de campo. Me es muy difícil, realmente, sin Roca, suele amar tuerce para la socialdemocracia, me parece. Pero bueno, hablando seriamente, considero que la expulsión del general Roca es un grave error histórico y político. Trata me parece, de una gran equivocación, surgida quizá de un espíritu generoso y humanitario hacia nuestros maltratados pueblos aborígenes, matanza que censuro desde ya y condeno, pero que no encuentra asidero alguno en sus principales sustentos argumentativos. Argumentos motorizados por el escritor argentino germano, anarquista y antiperonista Osvaldo Bayer, partidario expreso de separar la Patagonia del resto de nuestro país para construir en ella una nación independiente. A decir del amigo ensayista cordobés
crítico de cine y analista de la política internacional, Enrique Lacoya, hay un auge, un progresismo difusamente teñido de un moralismo a la violeta que hace bandera con el tema de los pueblos originarios, extrapolándolo de los elementos de la realidad histórica y reduciéndolo a los contornos de otra fábula, distinta del oficial, por supuesto, pero a su vez perdida en la niebla del humanismo genérico y de la mitificación del buen salvaje, digamos. La verdad es que la prédica antirroquista de Bayer ha aprendido mucho en la gente, mucho en la militancia, en especial entre los jóvenes en los últimos años. Hay una natural predisposición en la juventud militante a aferrarse a cualquier discurso que parezca resolver los enigmas de la realidad con unas pocas formulaciones simples. Y Roca, la verdad es que exige un examen histórico un poco más riguroso, ¿verdad? Por la enorme gravitación del ciclo que lideró durante un cuarto del siglo en la construcción de la Argentina, digamos, gravitó durante 25 años en la realidad nacional. Ese análisis no puede ceder a un dictamen moral o solamente ético que opere en el vacío sin atender las circunstancias y las creencias de la época que pretenden juzgar, y peor aún sin ocuparse de las soluciones alternativas supuestamente viables en ese marco. Resulta que si nos quitamos el velo del prejuicio infundado, Julio Argentino Roca afrontó los temas claves, a mi parecer, que aún sacuden el horizonte argentino y sudamericano, ¿no? El tema Roca, creo, es vital para el futuro de la realidad nacional, para nuestra vida nacional. Ya lo veremos un poco más cuando ahondemos en esta columna, aunque es difícil abarcar en un puñado de minutos toda la complejidad de su figura y de su incidencia en la política, ¿no? Pero en las condiciones del país incompleto que era la Argentina por aquel entonces, la conquista del desierto emanaba de una necesidad geopolítica y de una fatalidad que estaba en rigurosa relación con el papel que al país le correspondía en el mercado mundial, ¿no? El de la dependencia. A la necesidad de asegurar, digamos, la posesión de la tierra para la colonización agraria, se sumaba la necesidad de garantizar las fronteras del inmenso desierto patagónico contra las ambiciones chilenas o de cualquier eventual aspirante transatlántico. Don Julio Argentino Roca es más que la campaña del desierto. Participó en una lucha con Mitre, primero participa en la guerra civil, periodo 1853 con Urquiza, después forma parte con Mitre. Un joven Roca, ¿no? Sí. Un jovencísimo Roca. Amigo Cura Brochero también te tiro un dato. Exacto, y ya veremos cuáles han sido los sectores de su apoyo que logró en el interior, que vamos a ver ese antecedente que lo impulsó luego a la presidencia, ¿no? Y a federalizar Buenos Aires. Roca se desempeñó 2 veces como presidente de la Nación, desde 1880 hasta 1886 y desde 1898 hasta 1904. En esos espacios temporales impulsó la nacionalización de la renta de la aduana, la organización nacional y trató de dinamizar las fuerzas productivas hacia el desarrollo de un capitalismo moderno. Impulsó la instauración de los elementos esenciales del Estado Nacional moderno, la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos, y la coalición sureña con Brasil y Chile. No como antecedente, ¿no? Esto nos lleva a Perón. De hecho, con la expansión de la soberanía argentina sobre la Patagonia, puso freno a la persistente división, varias veces llamada balcanización, que nos hizo perder mucho territorio y que costó el deterioro económico y las luchas horizontales en la región. Nuestra comisión, con mucha humildad, lleva el nombre de Jaureche, porque lo hemos leído e intentamos vigorizarnos con sus interpretaciones de significativa densidad nacional. Por ejemplo, si se excluye de su producción literaria su libro Ejército y Política, se corre el riesgo de transformar a Arturo Jaureche en algo distinto a lo que fue
y el Jauretche fue un vigoroso pensador y militante del nacionalismo democrático argentino. Hoy la militancia más progresista, que lo nombra más de lo que lo lee, lo ha convertido en un fabricante de aforismo y en una especie de humorista bonachón, de moñito, afecto al copy-pegue del progresismo y que le cuesta la lectura y la historia, ¿verdad? Resulta entonces de fundamental importancia recuperar, aunque sea fragmentariamente, y hoy lo vamos a hacer en esta columna, este libro, Ejército y Política, indispensable para la comprensión de nuestra historia y para la formación política, claro está. Decía Jauretche en algún pasaje de ese libro, decía, en la Revolución del 74, el Ejército Nacional liquida definitivamente los restos del ejército de facción de Bartolomé Mitre, y en la Revolución del 80, la oligarquía porteña es derrotada y el Ejército Nacional impone, conjuntamente con la capitalización de Buenos Aires, un concepto de unidad del país frente a la hegemonía porteña. La gravitación ejercida por el ejército trae de nuevo una preocupación de política nacional incompleta y parcial, pero que ya es algo: la preocupación de las fronteras, la conquista del desierto, la integración de la Patagonia, la formación de la Marina, las contingencias limítrofes con Chile y la ocupación militar de los Chacos y Formosa aseguran los límites a que nos ha reducido la victoria de Casero. Casi todos los orientales de Mitre fueron sacados del frente y pasaron a seguir las guerras interiores contra las provincias sublevadas. Eran solo expertos en degollar gauchos desarmados. Como en el 76, sí. Gustavo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Una paradoja parecida a la del 76, que se llama Proceso de Organización Nacional, que inicia Mitre claro. Y después Videla con... Bueno, es la utilización demagógica de ciertas categorías que pretenden una cierta densidad nacional, pero sirven de mascarón para el terror y para llevar adelante planes que nada tienen que ver con el interés nacional, ¿no? Nos referimos a eso. Digamos, Jauretche sigue diciendo que en esa desastrosa experiencia se aprendió de nuevo la conciencia de la guerra y un nuevo ejército comenzó a surgir de entre las ruinas. La esterilidad del sacrificio y la convicción de haber servido a una política extranjera en el ejército de Mitre, en perjuicio de la nacional, se hizo carne en los nuevos jefes y se perfiló una figura que habría de restaurar el sentido de la política nacional de la milicia. Su constructor fue el general Julio Argentino Roca. En Roca se define el Ejército Nacional, que ya tiene un conductor y una política nacional, falta en el gobierno. Hay ahora en el Ejército un sentido elemental de la política nacional que se irá perfilando con la marcha de su conductor. Eso dice Jauretche. Yo recomiendo a la militancia popular la lectura completa del texto de nuestro gran pensador en este libro citado, Ejército y Política. Se lo sugiero con franqueza a quienes vienen inventando un Jauretche que no fue y que no es. Y como nada nace de un repollo, ni se materializa con un rayito de luz o frotando dos palitos, el roquismo es una mediación necesaria para la emergencia del movimiento nacional en el marco de una Argentina ya plenamente integrada al mercado mundial como exportadora de productos agropecuarios. Tal vez las raíces del movimiento nacional contemporáneo de hoy, por lo tanto, surgen de experiencias anteriores y se eslabonan con fases políticamente moderadas e incluso hasta conservadoras. Por ejemplo, quiero decir, el general Perón no nace de la universidad, no nace de los espacios de la justicia o de los partidos tradicionales. Perón sale del ejército y el Ejército Nacional lo funda Roca. Pero lo fundamental es que con Roca vuelve al país el concepto de una política del espacio. Creo que Humano entendió que a los espacios cóncavos en el territorio, si no se los reclama y si los fortalece, se los pierde. Vuelve con un auténtico hombre de armas y vuelve porque ya hay un ejército nacional y la demanda mínima de la demanda elemental es la frontera y su fortalecimiento con las tensiones limítrofes que existían con Chile. La expansión militar hacia el sur
como parte de la construcción del Estado, el afianzamiento de la soberanía sobre el territorio y como expresión de una visión del espacio por parte de Roca más avanzada que la que habían tenido Mitre y Sarmiento, digamos, al ocupar cada uno la presidencia de la República. ¿Recuerdan, no? Avellaneda también. La Avellaneda, ¿recuerdan esto, no? De Sarmiento, algo así como el mal de la Argentina está en su extensión, decía el sanjuanino, algo que replicó el expresidente Macri con respecto a las Malvinas, ¿no? Que lo veía en territorio deficitario. Bueno, hay una línea allí. Digamos, la primera tarea que realiza el Ejército Nacional es la conquista del desierto. Lleva implícita la ocupación de la Patagonia, por supuesto que se realiza, y la definición de la frontera con Chile y la definitiva por la política nacional de las Fuerzas Armadas que representa, digamos, el fundador del nuevo Ejército Nacional. Roca expresa la posición firme de lo nacional y la decisión del ejército de no aceptar más retaseos a la República, al territorio, sino confirmarla en toda su extensión. Creo que, me voy a equivocar, pero creo que incorpora más de 1 millón de kilómetros cuadrados Roca, integrando la economía de la Patagonia al país, digamos, con todos sus recursos, la extensión de la frontera, de la, digamos, de la cordillera, Vaca Muerta, el litio, los lagos, los acueríferos, incluso el problema de Malvinas es una herencia de Roca, digamos, ya lo vamos a ver. Digamos, la extensión vuelve a formar parte de la política nacional que se irá complementando hacia el norte con los expedicionarios del desierto que en Chaco y Formosa consolidan con la ocupación hasta la frontera del Pilcomayo. Toca también al Ejército Nacional resolver la cuestión capital que aliviará el gobierno argentino de la presión constante del círculo de la oligarquía porteña. Digamos, esto es un tema de mucha vigencia en la actualidad, ¿no? El tema de federalizar la capital, Buenos Aires, y el tanto daño que hizo la reforma de 1994 durante el menemato, que además le quitó poder nacional sobre los territorios, digamos, al gobierno nacional y le dio jerarquía de provincia a la capital, ¿no? A Buenos Aires. Con Roca, decía Ramos, la reconstrucción del Ejército Nacional empieza a definirse una política nacional zigzagueante, digamos, entre la comprensión parcial de los hechos y el adoctrinamiento antinacional de los ideólogos, pero hay por lo menos una política nacional, que es la del ejército, expresada por su fundador Roca, que tiene una política nacional de las fronteras y una política económica a la que le falta mucho para ser nacional, pero ya retasea el libre cambio impuesto por los vencedores de Caseros en obsequio de los apóstoles del comercio libre, decía Ramos. Genial. Hay que ver y atender, al abordar este tema, qué sería de la Argentina o pensar la Patagonia sin Roca. Cada un mapa, que es el que le pasé hace un rato, confirmado en 1860 por un conocido cartero de Filadelfia, permite observar en ese mapa oficial para los Estados Unidos de América que la Confederación Argentina no comprendía la Patagonia. El límite no llegaba hasta el sur, pues fijaba, digamos, claramente el límite meridional de nuestro país a la altura del Río Negro. Más al sur, comprendido el territorio de la Tierra del Fuego, se lee en el mapa que dice, entre comillas, Patagonia, y en una tipografía menor la palabra New Chile, o sea, Nuevo Chile. Evidentemente, no consideraba que la extensa región en cuestión, que comprendía, digamos, las actuales provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, fuera una superficie sin dueño en aquella época. No lo era, estaba en disputa. Y esto pone de relieve una vez más que la campaña del desierto no fue una cruzada contra el indio, sino una maniobra militar tendiente a excluir a Chile de la Patagonia, barriendo cualquier aspiración de apropiación por parte del país hermano respecto de tan extenso como valioso territorio. De hecho, el ejército que comandara el general Roca tenía por objeto derrotar a las tribus de origen chileno, que eran el instrumento de empresarios trasandinos que compraban los productos de los saqueos, de los malones. Ahora lo vamos a ver.
Para abordar el tema, repito, es también necesario afinar el lápiz, ser preciso y digamos, afinar el lápiz y precisar conceptos como el de genocidio, que se usa tan libremente y de manera tan errónea. Digamos, se usa mucho el término genocidio hoy, a veces fundado en nobles sentimientos humanitarios sobre el destino de antiguos pueblos indígenas que poblaban el territorio argentino en el momento de la campaña del general Roca en la Patagonia. También se lo usa para la conquista de América por parte de los españoles. Pero, ¿qué es un genocidio? La Real Academia lo sintetiza y lo limita, que es exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. El historiador y divulgador cordobés Roberto Ferrero amplía este concepto y dice que genocidio es la acción ejercida casi siempre sobre gentes imposibilitadas de autodefensa alguna. Los turcos asesinaron a 1,5 millones de armenios indefensos, eso era un genocidio. Los nazis asesinaron a 5 o 6 millones de judíos, eso fue un genocidio. Lo de Mitre en Paraguay lo podríamos integrar. Para el caso Roca, con los pobladores de aquella Patagonia de 1878, se trató de una larguísima guerra, en la que los indígenas desde 1820 a 1882 tuvieron alrededor de 7.600 bajas, según inventario del indigenista Martínez Sarasola, pero causaron la muerte de 3.200 criollos, entre fortineros, pequeños propietarios, viajeros, hacendados, mujeres, autoridades, niños, en fin. En 1875, Cafulcurá encabezó el llamado Malón Grande, en donde mató solo azul casi 400 vecinos blancos, raptó 500 mujeres y se apoderó de alrededor de 300.000 animales, siempre, como dijimos recién, vendidos a Chile, digamos, en cuantiosas ganancias. Tampoco es, digamos, justo calificar el ataque de Cafulcurá como un genocidio de argentinos, no, fue un episodio de la ya mencionada larga guerra. Eran dichos malones, y ya voy a ahondar en el tema, porque yo soy riocuartense, eran temidas prácticas comunes y tema central, digamos, de las preocupaciones nacionales en aquellos tiempos, con el detalle singular que el producto que robaban lo vendían con jugosas ganancias aportadas por las autoridades chilenas, cuyo objeto evidente era debilitar a los gobiernos argentinos y quedarse con la enorme y escasamente poblada región, al menos poco poblada, digamos, en sentido nacional. Si los enemigos de los genocidas buscan un culpable, digamos, más vale que estudian las biografías de Mitre, que predicaron y llevaron adelante una verdadera hecatombe social contra la estirpe criolla originaria. Y en el sentido de la calificación de pueblos originarios, ahí hay una exactitud muy grande. Las tribus existentes en nuestra Patagonia y en nuestra Pampa en 1878 eran todas derivaciones de pueblos araucanos. Y tales grupos penetraron de este lado de la cordillera recién por el 1700, es decir, que no tenían más de 200 años de arraigo en el territorio nacional, con lo cual ostentaban igual o menor antigüedad que en el suelo en cuestión que el criollaje integrante del Ejército Nacional. Y la tierra que ambos sectores guerreros se adjudicaban no podía ser reservada para un sector en particular. Tenían derecho sobre ella todos los argentinos, criollos, indios, mestizos, negros, en fin, todos los argentinos. Los mapuches a los que derrotó Roca no eran pueblos originarios de la Patagonia, sino invasores, eran araucanos que provenían de Chile y que habían aniquilado los verdaderos pueblos originarios, los tehuelches. Recordemos además que Roca negoció la paz con la mayoría de las tribus, digamos, lejos de exterminarlas, y que fruto de su astucia logró, digamos, el reconocimiento de nuestra soberanía por parte de Chile. Digamos, su acción, la de Roca, permitió que nuestro país se extendiera significativamente el territorio nacional, desplazando el límite que fijaba el Río Negro. Como resultado de esta nueva ocupación, la Argentina también pudo reclamar territorios antárticos e insulares en el Atlántico Sur. La valiosa gesta geopolítica de Roca se completó con la visión del Perito Moreno, que es un héroe civil
y es un prohombre muchas veces olvidado, cuya argumentación a favor de tomar la línea divisoria de aguas, en vez de las altas cumbres que dividen las aguas que propuso Chile, evitó que perdiéramos los lagos, la precordillera y la cordillera al sur del lago Gutiérrez, que hoy lindan con Bariloche. Como ven, ¿qué sería de nuestros estudiantes y de nuestras empresas de turismo sin Roca? No, bueno, esto es un chiste, digamos, pero la campaña del desierto se enmarca en el proceso de conformación del Estado Nacional y de delimitación de nuestro territorio que posibilitó el desarrollo de la región. Esto es lo sustancial. Y la absurda e interesada militancia en contra de Roca no hace más que tergiversar los hechos para instalar un discurso fruto de la ignorancia y la intolerancia. Para mi creer, digamos, el lago Nahuel Huapi, por caso, o los yacimientos de YPF en la Patagonia no serían hoy argentinos, incluidos Vaca Muerta, digamos, no estarían a disposición de la Argentina, y el general, por ejemplo, Enrique Mosconi, no hubiera contado con los recursos naturales que potenciaron el progreso económico de la nación. Y como decía recién, yo soy riocuartense, y al respecto de los malones en Río Cuarto, el amigo Roberto Ferrero generosamente compré algún texto, su autoría. Digamos, los malones no eran tácticas defensivas contra los blancos invasores, eran verdaderas expediciones para capturar botines, digamos, como al estilo de vikingos, mitad pirata y mitad con botines que eran negociados con los terratenientes chilenos, y cuyas autoridades fogoneaban estos malones para debilitar el gobierno argentino, como dijimos, y quedarse con la Patagonia. Vaya intención. Todas las poblaciones... Sí. Perdón, Gustavo, lo que es avanzada chilena iba a pasar lo mismo que pasó con Bolivia, porque Chile empieza del norte con dos columnas, avanza por la columna sur, que sería entrar por Patagonia, con la columna norte avanzar en los territorios de Antofagasta, porque había intereses empresarios, y después con el general Balmaceda, en 1880, avanza sobre el Pacífico y llega a descubrir las Islas de Pascua. Exacto, bien ahí, y me parece que esa tensión, esa preocupación de Chile por los territorios de su norte, me parece que debilitó la oposición sobre los territorios de la Patagonia que fortaleció Roca. Me parece que sí, digamos, y en esa época todas las poblaciones y estanzuelas del sur, de acá de la provincia, recibían casi periódicamente la temida visita de los indios, pero Río Cuarto fue una de las preferidas por el malón. Difícil es imaginarse a Río Cuarto progresista y populosa, digamos, siendo la segunda urbe o centro urbano de la provincia, bregando un reciente pasado contra la soledad, la precariedad, el robo y la muerte, ¿no? Como ocurrió. Sin embargo, así fue, y en estos años en que jóvenes de buenos sentimientos, pero de mentalidad rudimentaria, me parece, y esquemática o taxativa, pretenden no solo desmonumentalizar al general Roca, sino criminalizar la esforzada defensa de la civilización frente a los indios hecha por nuestros modestos soldados criollos, y conviene recordar el largo sufrimiento que tuvo que soportar nuestra ciudad a manos del malón. Río Cuarto, fundada, como sabemos nosotros, por orden del gobernador Marqués de Sobremonte en 1786, fue un hecho político que dio vida legal, digamos, a un núcleo de población que ya existía desde hace mucho tiempo en el lugar, y estos malones tenían lugar debido a la intolerancia de pampas y ranqueles, sobre todo de estos últimos, que pretendían el monopolio absoluto de aquellas llanuras que eran propiedad de todos los argentinos y no solo de ellos, de nativos, de inmigrantes, de mestizos, de indios, de criollos, de civiles, de militares, de productores y de funcionarios, ¿verdad? Las tribus llevaban periódicamente sus ataques para asesinar hombres, secuestrar mujeres y niños y robar hacienda que vendían con pingües ganancias en Chile. Es una verdadera industria, digamos. Y las depredaciones en todo el sur, ahora bajo la inspiración de un nuevo cacique, Cafulcurá, que era de origen chileno. En 1864, por ejemplo, Río Cuarto es atacado durante días en una sola de esas invasiones encabezada por el cacique Rosa.
se llevaron 50 familias cautivas, 50. En otro asalto son muertos 21 personas, 11 heridas y 62 personas fueron llevadas cautivas, particularmente niñas, por las que piden elevados rescates en la época. No obstante, esta historia que puso fin Mansilla y Roca se desarrolla en el Río Cuarto, tendencias indigenistas que despotrican contra el conquistador del desierto y los heroicos soldados criollos que sacrificaron de a miles sus vidas para darle a los riocuartenses la tranquilidad que no gozaban en aquel entonces y que ahora sí. Digamos, dudo que los más beliciosos indigenistas antirroquistas de hoy habrían sido tanto, digamos, defendiendo el Río Cuarto de aquellos tiempos. Es más, se dedican a juntar firmas hoy y a presionar en el Consejo Deliberante para quitarle nombre a nuestra antigua Plaza Mayor y a nuestro principal bulevar llamado Roca. Claro, 6 años vivió Roca entre nosotros, fue nuestro vecino en una calle, en la calle Alvear, que hoy es la casona de los Alonso, y en ese tiempo, desde su atalaya riocuartense, desde sus galias, elucubró la estrategia que lo llevaría a la presidencia de la Nación, ni más ni menos. El 1 de enero, fíjense lo importante que es Río Cuarto en la historia nacional, ¿no? En la conformación de la Nación Argentina. El 1 de enero de 1872 fue designado Roca comandante de la Plana Mayor de la frontera sur de Córdoba, a las órdenes del general Arredondo, estableciendo su domicilio en la villa del Río Cuarto. Fue el comienzo de una larga residencia entre nosotros que duraría más de 6 años. Y fíjense este detalle, el 1 de septiembre de 1873, con otras personas, por supuesto, funda la primera biblioteca pública que tuvo Río Cuarto, hoy llamada Biblioteca Popular Mariano Moreno, que está cumpliendo en el presente año 15 décadas de antigüedad y de vida y actividad y aporte cultural para nuestra ciudad, digamos. ¿Quién la fundó? Roca. Y la compone y se pone como en calidad de socio protector, y luego siendo presidente mandó mucho material y benefició, digamos, la cultura riocuartense. En el mes de noviembre sus actividades se multiplican. El presidente de la Nación le encarga recibir a Roca, ¿no? Y agasajar con un banquete seguido de baile al ministro del Interior, por entonces Dalmacio Vélez Arfiel, quien viene a inaugurar el tramo Villa María Río Cuarto del Ferrocarril Nacional Andino, un acontecimiento trascendental para la vida de la villa de aquel entonces. De allí en más, viajar a Córdoba, Rosario, Buenos Aires, dejará de ser un calvario, ¿no? Porque estaba el calvario de los malones. Como vemos, Roca puso a nuestra ciudad de Río Cuarto en el mapa nacional, fundó el Jockey Club, el primer periódico, en fin, iluminó a nuestra ciudad y le dio modernidad. Alfredo Terzaga se pregunta por la base social del roquismo en el interior, y Roca recibió el respaldo de la mayor parte de las provincias en su tiempo, y fue considerado continuador de las pugnas federales. Por entonces Roca estaba al frente del Ejército Nacional, y desde ese momento en adelante, como sucedió con otros referentes, su labor se desplegó en sentido integrador y federal. Ello sucedió porque canalizó 2 factores decisivos: la conciencia surgida en el seno de las tropas que combatieron y rechazaron la invasión a Paraguay, eso ocurrió en 1864-1870, y la destrucción de las economías regionales en manos del mitrismo. Evidentemente, la ciudad-puerto pierde poder con los chinos de Roca. Con este movimiento aparece una idea industrialista disonante, al menos en partes de la Argentina agroexportadora, que terminará frustrada, entre otras cosas, porque le faltaba el apoyo de las masas, dice Jauretche en Ejército y Política. Esto no significa que el roquismo haya querido quebrar el orden semicolonial o la creciente influencia inglesa en la economía. Digamos, la gran diferencia es que el mitrismo quiere llevarla hasta sus últimas consecuencias con la segregación de la provincia de Buenos Aires y liquidar todo germen industrial, mientras que el roquismo pretende lograr cierto equilibrio que permita, a través del gasto público en el interior, la protección de la industria y algunas defensas de la soberanía nacional y política exterior. Digamos, un perfil
mucho menos oligárquico y menos porteño que permita una cierta integración nacional. La federalización de la ciudad y el puerto de Buenos Aires significó en este orden poner bajo el control del conjunto nacional el ingreso casi único que permitía la conformación de un Estado y la equiparación de cada una de las provincias que entonces conformaban la República Argentina. Hasta ese momento, ese ingreso, ese único ingreso por las exportaciones producidas en todas las provincias e importaciones consumidas en todas las provincias de mercaderías, era de monopolio exclusivo de la ciudad puerto y era administrada por la burguesía comercial porteña que manejaba tanto ese negocio como el poder político de la ciudad. Veamos brevemente algunas de las políticas del roquismo en el poder. Me parece que muchos se van a sorprender y algunas de sus figuras más revelantes. Es una política dirigida a construir un Estado nacional. La federalización de Buenos Aires, que ya mencionamos, es de suma relevancia, establece la unidad monetaria, antes circulaban varias monedas, facilitó la inmigración de judíos perseguidos de Polonia y Rusia, se dicta la ley de educación laica, obligatoria y gratuita, y eso significó un golpe a la enseñanza confesional, y procura la consolidación nacional. Jauretche la critica en sus contenidos, digamos, con la colonización pedagógica, pero la juzga para la época progresiva. Se incrementa un 100% la matrícula escolar. Mañasco, en educación, presenta un proyecto destinado a reemplazar la educación enciclopedista, abstracta y universalista de una educación estrechamente vinculada con la realidad argentina, especialmente atendiendo las peculiaridades regionales, así como también de índole técnico-industrial. Digamos, el antecedente de las escuelas técnicas. Se crea el registro civil en el 84, de modo de registrar los nacimientos y las muertes. Antes lo tenía la iglesia. Exacto. Se da una alta inversión pública en el interior, producto de la renta del puerto. En política exterior se fija soberanía sobre la Patagonia y se arregla problemas limítrofes con Brasil. Defiende la soberanía de Malvinas. Crea la doctrina Drago cuando se ataque a Venezuela por su deuda, sentando un precedente importante en esa materia. En relación a los ferrocarriles se incrementan los estatales en regiones que no le importaban a los británicos. Se da una batalla ahí con el ferrocarril argentino. Scalabrini Ortiz rescata esta política en varias ocasiones, en muchos de sus textos. Civit, que trajo el tren y levantó la estación del Andino aquí en Río Cuarto, como ministro, denuncia el papel perjudicial al desarrollo de las tarifas, procura desarrollar líneas estatales y llega a proponer la nacionalización de los ferrocarriles. Digamos, se traza el ferrocarril Rosario-Punta Alta, que queda fuera del ejido de la lógica británica, se prohíben los ejércitos provinciales, se sanciona el código minero, mientras se encomienda a Vialet Macé un informe sobre la clase obrera, y luego se propone un código de trabajo en el que trabaja, entre otros, Ugarte y Bunge, ni más ni menos, en el que se propone, entre otras cuestiones, jornadas de 8 horas, descanso semanal, salario mínimo, protección de niños y mujeres en el trabajo, responsabilidad patronal en accidentes de trabajo, en fin. Por otro lado, se fomentan en términos económicos bodegas en Cuyo, el azúcar en el norte, entre algunas otras medidas a destacar. Roca fue más que la campaña del desierto. En aquella segunda presidencia, en 1898 a 1904, había promovido la explotación de vastas regiones desiertas de los territorios nacionales, los estudios de tierra y agua para explorarlas y colonizarlas, nacionalizarlas, ¿verdad? La investigación de cultivos adaptables a cada zona, el examen zootécnico de los ganados, la realización de perforaciones en Comodoro Rivadavia, que dieron por resultado el descubrimiento de petróleo, el desarrollo de la industria pesquera, la instalación de observatorios meteorológicos, entre ellos el más austral del mundo en las islas Orcadas del Sur, con lo que se tomó posesión de la Antártida Argentina, etcétera. En su segunda presidencia, Roca se comunicó con su par de Brasil, en aquel entonces Manuel Campos Salles. Después del golpe de 1890, porque entendés que en Brasil el ejército da un golpe que derroca al emperador. Ahí va.
el brasilero acepta la cita con Roca, y en junio de 1899 tuvo lugar la primera entrevista entre un presidente argentino y uno brasilero. En ambas conversaciones Roca inyectó el tema base de la política sudamericana, el ABC. ¿Le suena? Sí. Argentina, Brasil, cómo Chile. no. Sí. Y resulta preciso comprender que las reuniones cara a cara de los jefes de Estado, digamos, en aquel entonces, por aquellos tiempos, no eran habituales, y sobre todo que la acción roquista en esas reuniones insertaba a nuestro país en lo más fino de la geopolítica regional y mundial. Recién lo dije con acento, Roca y las Malvinas. Digamos, aún en estado de conflicto interno por la capitalización de Buenos Aires, el presidente Roca puso su mirada sobre las Malvinas unos pocos años más tarde, 35 años después de la última protesta o reclamo sobre nuestras islas. En diciembre de 1880, Julio Argentino Roca tachó el último punto pendiente de la Organización Nacional, dotando al país de una capital legalmente, digamos. En este estado de conflicto interno y con mucho que organizar, el nuevo presidente puso su mirada sobre Malvinas recién 4 años más tarde, en 1884, o sea, como dijimos, 35 años después de la última protesta, nuestro país retomó el ciclo de reclamos ante Gran Bretaña. La originalidad es que por primera vez junto con la protesta se solicitó resolver el tema de la soberanía recurriendo a un arbitraje internacional. Eso fue muy original para la época. Este episodio, este conflicto, digamos, que se desarrolló con Gran Bretaña, comenzó cuando la prensa porteña publicó que el Instituto Geográfico Argentino preparaba un atlas donde el mapa de la República Argentina incorporaba el archipiélago malvinense como parte del territorio argentino. Ahí saltó el embajador, obviamente, el embajador inglés en nuestro país, Sir Edmund John Monson, que pidió obviamente explicaciones al respecto inmediatamente. Se sintió ofendido, digamos. La respuesta le llegó por parte de Francisco Ortiz, quien le informó que el gobierno argentino estaba delimitando sus territorios y preparando un nuevo reclamo sobre las islas. Digamos, esto es una muestra indiscutible de soberanía sobre nuestro territorio. Sir Edmund, digamos, el embajador, presentó de todas maneras, obviamente, una protesta formal en nombre de Gran Bretaña por la inclusión de las Malvinas en un mapa de la República Argentina como parte de su territorio. La respuesta de Ortiz fue enviada al británico el 2 de enero de 1885 junto con un memorándum que enumeraba los derechos de Argentina y que solicitaba hiciera llegar al gobierno británico que él representaba en la Argentina. 19 días más tarde, The Standard, que era un periódico inglés que se publicaba en Buenos Aires, intervino en la disputa a través de una nota de redacción. La misma estaba relacionada con una supuesta cesión de las islas hecha por España a Inglaterra en 1771. Un hecho que desde la diplomacia servía de base a los reclamos argentinos, pues reconocía que el territorio era español y por tanto nos pertenecía. Por algo le decían el zorro a Roca. Sí. Digamos, para concluir, muchachos, nadie con honestidad intelectual y conocimiento de la historia puede negar que sin lugar a dudas le debemos la Patagonia a Roca. No solo la Patagonia, sino también la proyección continental hacia el Atlántico y los derechos sobre la Antártida, ni más ni menos. Y el daño que ha hecho en la conciencia progre a este respecto el pensamiento simplista y maniqueo de Osvaldo Bayer es incalculable en su daño. Digamos, la actualidad argentina contiene más que sobrados estímulos a una recuperación de los hechos históricos que hacen a la conformación de una conciencia nacional, que es la que reclamamos y es la que elaboramos. Digamos, al final de cuentas, Roca es parte de la historia nacional si es que lo queremos entender en su unidad integral y no como un combate entre buenos y malos, digamos, ¿no? Esta no es una hora de denigración, sino de integración, no es una hora de balcanización y divisionismo, sino de unidad latinoamericana. Y todo lo que vaya contra esta perspectiva no puede sino hacer el juego al enemigo extranjero que nos acecha y se propone aprovecharse de nuestros enfrentamientos y nuestros
digamos, artificiales en cono, porque problemáticas nacionales son otras, digamos, una conciencia del pasado fundada en conceptos vinculados a la realidad y no a la fábula en que fueron educadas muchas generaciones de argentinos es un elemento básico para poner en pie cualquier proyecto de desarrollo y asentarlo sobre bases fuertes y provistas de la consistencia que se requiere para mantener un esfuerzo prolongado en el tiempo, digamos, generar divisionismo aprovechando los particularismos éticos es un arma muy bien aprovechada por el imperialismo para perseguir sus propios fines, digamos, es imposible comprender cada una de las empresas que asumió Roca y la generación civil y militar que lo secundó sin el hilo conductor que permite apreciarlas como un todo, ¿verdad? Tanto la federalización de la ciudad porteña, del puerto y su aduana, como la toma de posesión de los territorios australes se inscriben en un proyecto de construcción de la nación, consolidando su Estado. La tontería mitromarxista o pseudo-marxista de dar autonomía nacional a las comunidades tribales, por el contrario, significa exponer a formaciones endebles a la manipulación de las grandes fuerzas mundiales, que no tendría cómo resistir. Es un absurdo, pero además un crimen contra esos pueblos y contra la única posibilidad de que los latinoamericanos, indoamericanos, un pueblo mestizo, en realidad seamos libres y podamos construir una sociedad rica, independiente y justa, sin perjuicio del respeto y el estímulo a las culturas, los idiomas, los saberes precolombinos y las tradiciones que enriquecen la diversidad en América Latina. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito en la columna el día de hoy. ¿Algún mensajito que les quieras dejar a la audiencia? Primeramente quiero decir que esta columna de hoy, por supuesto, se apoyó en texto de Roberto Ferrero, de Norberto Galazo, de mi abuelo Alfredo Terzaga, Roca, de soldado federal a presidente de la República, de texto de Rumén Lombardi, de Germán Ibáñez, Rosa y la cuestión indígena, de Gabriel Fernández, de La Señal Medio, de Pepe Muñoz Aspiri, un texto Argentina sin Roca, Rocas y los revisionistas por Juan Godoy, textos de Julio Fernández Baraybar y del amigo y compañero Aurelio Argañara. Simplemente eso, y bueno, ya estaríamos poniendo la mente en la próxima columna dentro de 15 días para compartir con toda la audiencia de Multimedia Mordisquito. Va a ser en julio. Para mí. En julio. Dale, muchísimas gracias, compañero, por ceder tu tiempo en el Multimedia Mordisquito para la columna el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ustedes y fuerte abrazo a todos. Gracias igualmente, compañero.